Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Candela Bentancor. Vamos a estar haciendo los encuentros, iniciativa del Museo Ricardo Guiraldes. Este es el primer encuentro. Hoy vamos a trabajar el cencerro de cristal. Adelanto que en las próximas clases, en los próximos encuentros, vamos a estar trabajando cuentos de muerte y de sangre, Caporá y 2 segundos sombra, para hacer un recorrido sobre la obra de Ricardo Guiraldes. En este primer encuentro voy a iniciar hablando un poco sobre la biografía del autor. Vamos a hablar después sobre el contexto histórico sobre el que se centra Guiraldes. Vamos a hablar un poco de los periodos anteriores para después poder ingresar a lo que es el cencerro de cristal. Vamos también a proponer un ejercicio. No sé si quieren que lo adelante ahora. Lo adelanto ahora. Dale, si quieres puedes ir comentando. Bueno, les comento. El ejercicio que proponemos es un método vanguardista que se llama cadáver exquisito. Cada uno va a proponer una palabra o un verso quizás de no más de 4 palabras, así no se extiende demasiado. Y con eso se va a armar una pieza literaria que después se va a mostrar en la página del museo. Paz va a dejar en las historias un sticker para que ustedes puedan ir poniendo lo que les parezca o lo que les inspire esta obra de Guiraldes. Entonces, si les parece, si hay suficiente gente, empiezo. En unos minutitos, si quieres puedes comentar la iniciativa del museo, los días que se van a dar. Bueno, la iniciativa del museo se basa sobre todo en rescatar un poco la obra de Guiraldes anterior a 2 segundos sombra, ya que está un poco olvidada o a veces se deja quizás de lado, no es tan canónica. Los días que vamos a estar trabajando en estos encuentros, el próximo va a ser el 25 de abril, después el 2 de abril y por último el 9 a las 19 horas, todos a través de Instagram en vivo, y además van a poder después encontrar estos encuentros grabados en YouTube, así que pueden verlo las veces que les parezcan. Aclaro que quienes no están inscritos, quienes no tuvieron tiempo de inscribirse y de todas formas quieren ver y participar, pueden también participar del ejercicio, no es algo excluyente que estén o no inscritos. Bueno, si quieres empezamos. Bueno, empezamos. Voy a hablar entonces en primer lugar de la biografía de Ricardo Guiraldes. Ricardo Guiraldes nació en 1886 en la casa de sus bisabuelos de Rico. Fue el segundo hijo de Manuel Guiraldes y Dolores Goni, y cuando tenía solo 1 año y medio de edad se muda junto a sus padres a París, donde va a residir desde 1887 a 1889. La familia Guiraldes va a regresar en 1890 en medio de un panorama un poco nefasto para la Argentina, después vamos a ver por qué, y va a residir de nuevo en la casa de sus bisabuelos, en donde tiene una infancia muy apacible rodeada de sus afectos. La vida de Guiraldes, la infancia de Guiraldes, se va a dividir entre la casa de sus bisabuelos en Caballito y la estancia La Porteña, acá en Areco. En La Porteña, Guiraldes va a vivir las aventuras de su infancia, que son decisivas para su obra posterior, son tan importantes como para el cencerro como para toda su obra venidera, porque frente a París, frente a Europa, vamos a ver que el recuerdo de la infancia en el campo va a ser un símbolo de libertad y de la inocencia perdida. Bueno, esta etapa no se marca solamente por los juegos, por lo lúdico, sino que también se marca mucho por la lectura. Guiraldes va a tener sus primeras influencias literarias. Los primeros autores que él va a frecuentar son más o menos a los 14 años españoles o latinoamericanos, hispanos, digamos. Espronceda, Campoamor, Núñez de Arce, Becker, Jorge Isaacs, que era colombiano. Sin embargo, no se siente del todo cómodo con esas lecturas, así que va a preferir
volver a los autores franceses que él frecuentaba. Ya en la adolescencia va a conocer el modernismo, va a leer a Rubén Darío, a Lugones, también se va a volcar con la filosofía, Schopenhauer, Nietzsche, y va a tener otras lecturas como Gorky, Dostoyevsky, Maupassant, Dickens, Flaubert, Lamartine, Victor Hugo, Zola. A los 21 años va a empezar a leer a Baudelaire, a Bergson y a Oscar Wilde, por ejemplo. Entonces tenemos un Güiraldes sobre todo interesado en el irracionalismo, en las corrientes que tienden a lo romántico. Él en sus cartas después va a declarar que, por ejemplo, de Flaubert descarta a Madame Bovary porque está muy centrada en el realismo y prefiere centrar en otras obras del mismo autor que se inclinan más a un preciosismo estético. Entonces nos encontramos con un Güiraldes inclinado sobre todo a lo estetizante. Después, entre 1906 y 1909, él va a probar suerte en dos carreras distintas. Primero va a empezar con arquitectura, después se va a cambiar a la carrera de Derecho y mientras tanto alterna con trabajos menores que también abandona constantemente. Los constantes aplazos en la carrera de Derecho lo llevan a abandonarla y durante 1911 y 1912 más o menos se va a tomar un periodo de dispersión. Se va a ir de viaje a París junto con su amigo Alberto López y posteriormente junto con Adam Diel recorre Italia, Grecia, Constantinopla, Egipto, la India, China, Japón, Rusia, Alemania. Estando en la India es interesante que él tiene como una suerte de epifanía, o sea, él se fue de Argentina, como todos los jóvenes de la época, pensando en encontrar algo más grande, quizás desestimando un poco su propia tierra, y estando en la India tiene como una suerte de epifanía en la que da cuenta de cuánto ama su tierra natal, y eso sumado a que su padre ya no tenía muchas ganas de seguir manteniendo su viaje, decide volver. Antes de eso regresa un breve tiempo a París, donde se hospeda en el taller de su amigo Alberto Lagos, con quien va a tener una relación muy paternal. De hecho, una de sus obras va a estar dedicada a él, la verdad no me acuerdo cuál ahora, pero lo menciona como Papá Lagos, o sea, tiene una relación muy cercana. Bueno, así que a finales de 1912 él decide regresar a Buenos Aires, y en Buenos Aires es donde va a leer por primera vez a Jules Lafort, que después vamos a ver que es una de sus grandes influencias. Lo explico ahora para que, bueno, puedo volver a eso después, pero lo digo ahora para que quede asentado. Jules Lafort era un poeta uruguayo de padres franceses que tenía una tendencia simbolista. Vivió muy poco, nació en 1860 y murió en 1887, o sea, tenía 27 años, pero bueno, alternó entre Uruguay y entre París. Ya en 1913, Ricardo Güiraldes se compromete y se casa con quien va a ser su compañera de toda la vida, Adelina del Carril. Ellos habían conocido antes del viaje de Güiraldes a Europa y siguen en contacto durante todo ese tiempo. Y en 1915 es Adelina, junto a algunos amigos y a Leopoldo Lugones, quien lo va a incentivar a publicar El cencerro de cristal y Cuentos de muerte y de sangre. La innovación del cencerro va a escandalizar al público argentino, que todavía no estaba preparado para tal innovación, y van a olvidar la publicación de los cuentos. O sea, Güiraldes va a tener una doble publicación y un doble fracaso, lo cual lo descorazona completamente y arroja la mayor cantidad de ejemplares, si no todos los ejemplares del cencerro, al aljibe de la porteña. Adelina logra rescatar algunos, pero bueno, ese es el primer paso de Güiraldes en el mundo de la publicación. Ese mismo año, 1915, va a escribir también una obra que queda inédita, El reloj, y también va a comenzar a escribir el poema escénico Caporá, que vamos a verlo en el tercer encuentro, y luego va a estar inspirado en la leyenda Urutaú. En 1917 va a publicar Raucho, que es una suerte de autobiografía. Él va a decir que es una autobiografía de un yo disminuido,
En 1918 va a publicar en la revista El Cuento Ilustrado, que estaba dirigida por Horacio Quiroga, un idilio de estación, que más adelante, en 1922, se va a publicar como Rosaura. Entre 1919 y 1920 inicia otro viaje a París, ya acompañado por su esposa, Adelina, donde conoce a Valéry Larbaud, que es un crítico y escritor que va a ser un gran amigo suyo en el resto de su vida. Además, en ese viaje escribe los primeros capítulos de Don Segundo Sombra, y en 1921 se va a dedicar a realizar varios viajes a lo largo de la Argentina para poder continuar la novela. Ese mismo año, 1921, colabora en el Diario de la Nación y escribe los poemas solitarios. Por otro lado, paralelo a Guiraldes, comienza a florecer en Argentina la vanguardia. Aparece la revista Prisma, cuya hoja mural va a estar redactada por Jorge Luis Borges, entre otros grandes exponentes de la vanguardia, y también va a comenzar a circular la revista Nosotros, que también ahí Borges va a publicar el manifiesto del ultraísmo. En 1923, Guiraldes publica Saimaca y Borges publica su primer poemario, Fervor de Buenos Aires, que es un poemario que moviliza mucho a Ricardo Guiraldes. Años después, en 1925, le va a escribir una carta a Jorge Luis Borges y le va a decir que su Fervor de Buenos Aires lo convenció de entrada. También en este periodo se preparan las primeras publicaciones de la revista Martín Fierro. Esto queda como un poco suelto quizás ahora, pero en el cuarto encuentro, cuando hablemos de Don Segundo Sombra, lo voy a explicar mejor porque tiene que ver más con esa etapa de la vida de Guiraldes. Entonces, en 1924 se publica por primera vez un número de Martín Fierro, que estaba dirigida por Evar Méndez, un escritor argentino, y Borges conoce a Guiraldes, o Guiraldes conoce a Borges, mejor dicho, en la inauguración de Los Amigos del Arte. En ese encuentro, Guiraldes se pone en contacto con los jóvenes argentinos, lo cual lo entusiasma muchísimo y lo convence por completo de entrar en estos grupos literarios. Así que en agosto de ese mismo año aparece la revista Proa en su segunda época, y sus directores van a ser Borges y Guiraldes, entre otros escritores, pero nada, es como para destacar la figura de Guiraldes dentro de la vanguardia. Entonces, al año siguiente, 1925, él va a seguir colaborando con otras revistas vanguardistas, pero decidirá retirarse para poder completar su Don Segundo Sombra, que se publica el 1 de julio de 1926 con un éxito que no se esperaba y que es avasallante. Así que en 1927 él ya va a estar enfermo de gravedad, va a realizar otro viaje a Francia y se va a dedicar en ese viaje a rever algunas de sus obras para hacer una nueva publicación. Revisa, por ejemplo, El cencerro de cristal, agrega algunos poemas, saca otros, pero esa edición, por ejemplo, quedó inconclusa, o sea, no se terminó. Escribe, por ejemplo, las notas que van a aparecer en El Sendero. En ese año le otorgan el Premio Nacional de Literatura por Don Segundo Sombra, y en Buenos Aires, Martín Fierro, la revista, ya se está cerrando y el último número es un número homenaje a Ricardo Guiraldes. Él fallece el 8 de octubre de 1927, rodeado de algunos familiares, fallece en Francia, obviamente. Sus restos llegan a Buenos Aires el 15 de noviembre de ese año, donde los recibe el presidente Marcelo T. de Alvear, y posteriormente son traídos a San Antonio de Areco, donde son acompañados por una gran comitiva de amigos y escritores hacia el cementerio local. Algunos de los escritores que lo acompañaron, por ejemplo, fueron Leopoldo Lugones, Ricardo Rojas y, por supuesto, amigos, Don Segundo Ramírez fue uno de los que llevó su cuerpo. Bueno, hablemos ahora, si nadie tiene una pregunta sobre esto, hablamos sobre la literatura previa al cencerro de cristal. En primer lugar tenemos la generación del 80, que va desde 1880 hasta 1886, más o menos, se extiende un poquito más, vamos a hablar. En este periodo nos encontramos con el país en plena fiebre del progreso. Los factores económicos y sociales que se desarrollaron en forma desmedida a partir de la entrada de capital extranjero en 1880
a saber, por ejemplo, la ganadería, la agricultura, la industria, la explotación ferroviaria, las olas inmigratorias, generan en el país una ola de prosperidad que finalmente van a llevar a un estallido en 1890 que provoca la renuncia del entonces presidente Juárez Celman. Cuando yo dije antes que la familia Güiraldes regresa a la Argentina en medio de un escenario nefasto, me refería a esta crisis financiera. Entonces, a fines de 1889 se desencadena una enorme crisis que trae como consecuencia una crisis de producción y de consumo. En realidad no es que la Argentina fue la única afectada, sino que los países menos desarrollados fueron los más afectados económicamente, y aunque la exportación nunca disminuyó, sí lo hicieron los precios de venta de los productos básicos. Entonces el Estado debía compensar ese déficit a través de préstamos que después no podía saldar. ¿Esto cómo influye en la literatura? Durante la generación del 80, el género novela se ve provisto de las condiciones básicas como para desarrollarse plenamente y alcanzar su madurez. El movimiento que se desarrolla ahora es el naturalismo, que estaba muy en conexión con el realismo tradicional. Entonces, era una gran tendencia entre los autores argentinos este movimiento traído desde Francia, tomado de Émile Zola, que tenía la idea central de que la novela debía exponer la realidad, tenía que tener algo de científica y a la vez el lector tenía que sentir que estaba viviendo lo que estaba leyendo. El iniciador del naturalismo en Argentina es Eugenio Cambaceres, que en 1881 publica su novela Popurrí. Ya iniciada la década del 90 y con toda esta crisis en el escenario, y después de la caída de Juárez Celman, el naturalismo incluye la temática social de la caída de la bolsa en una serie de novelas que se denominó El ciclo de la bolsa. Está compuesta solamente por 3 novelas, cuyos títulos son Horas de fiebre, de Segundo Villafañe, Quilito, de Carlos María Ocanto, y La bolsa, de Julián Martel. Todas las 3 se publicaron en 1891. No es un ciclo de gran valor literario, pero sí son muy valiosas en cuanto a testimonios de una época. Otra gran influencia literaria en Güiraldes es el modernismo. El modernismo es el primer movimiento literario que no fue traído desde Europa, sino que es netamente latinoamericano, es el resultado de la gran experiencia literaria latinoamericana. La literatura argentina se va a hacer cargo de eso por primera vez en su historia. Y si bien se lo considera a Rubén Darío como su iniciador con Azul en 1888, los preliminares del modernismo se encuentran entre 1875 y 1882 con el cubano José Martín, el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, el colombiano José Asunción Silva y el cubano también José Casal. Ellos son los primeros en intentar flexibilizar la prosa, que hasta entonces estaba sometida sobre todo al modelo español. Ellos lo que hacen es tomar algunos modelos verbales y estilísticos franceses, como el simbolismo y el parnasianismo, y lo adaptan a formas latinoamericanas. Entonces, en 1888, Darío publica Azul. En 1893, Rubén Darío llega a la Argentina y trae todo este movimiento con él, y acá en la Argentina alcanza su máxima tensión verbal y fisonomía más perdurable en tan solo 8 años, en 1905, con Los crepúsculos del jardín de Leopoldo Lugones, que va a ser algo así como su discípulo, el discípulo de Rubén Darío. El modernismo en Argentina prende de una manera distinta. El modernismo sobre todo tiene un rechazo a la industrialización, un rechazo al materialismo, y por eso se vuelca sobre todo a la búsqueda de la belleza. En Argentina lo que va a pasar es que después de la caída de la bolsa, después de la generación del 80, la clase que consume literatura va a ser la clase burguesa. Entonces tenemos un modernismo que cuestiona a la burguesía que lo consume. Con lo cual, por ejemplo, Lugones va en sus poemas a burlarse de la burguesía, los desprecia completamente y a la vez intenta lograr atraerlos. Entonces se van a mezclar estas formas del desprecio al mundo moderno
con las formas burguesas que deben incorporarse para poder atraerlos. Si nadie tiene una pregunta sobre este periodo, podemos pasar. Sí, hay una pregunta sobre la estructura de las vanguardias. ¿Cuál es la estructura de las vanguardias en la poesía? En las vanguardias depende, tiende a no haber una estructura. En general se usa el verso libre en la vanguardia, pero quizás podemos ampliarlo un poco más cuando veamos vanguardias, porque hoy es pre-vanguardia, o sea, Guiraldes es algo previo. Vanguardias vamos a ver seguramente con Don Segundo Sombra, que ya está bien inmerso en la vanguardia. Perfecto. El cencerro de cristal, ¿ninguna más? Ninguna más. El cencerro de cristal es precursor del vanguardismo, como dije recién, pero para poder ingresar al cencerro de cristal se tiene que tener en cuenta que entre 1896 y 1909 el modernismo experimenta en distintas facetas. La historia de la literatura en general tiende a marcarlo como algo lineal, modernismo, posmodernismo y vanguardias. Pero en realidad es un proceso en el cual convergen varias poéticas y esa convergencia después va a ser muy fructífera para los movimientos venideros y sobre todo para la vanguardia. Entonces, tenemos que, para hacer una correcta revisión de este periodo, por ejemplo, el crítico Alfredo Rubione dice que hay que tener en cuenta a los poetas minores o a los poetas postmodernistas. El caso más relevante es el de Evaristo Carriego y su obra Misas herejes, que la publica en 1908. Lo voy a explicar muy brevemente porque no es algo tampoco para detenerse. El caso con Evaristo Carriego es que él empieza a tender como una prosa más despojada, a una prosa mucho más sencillista, en contraposición al modernismo, que era algo muy cargado. Sin embargo, sigue legitimando algunas formas estéticas del modernismo, ya que el tema de su novela es como bastante de sensiblería popular. Entonces tiene como este doble movimiento. Podemos ver, por ejemplo, en Misas herejes, cómo se hace este paso del modernismo a la vanguardia. Vamos ahora sí con el cencerro de cristal. En 1915, como dijimos, se publica el cencerro de cristal con el apoyo sobre todo de Leopoldo Lugones, lo cual es muy curioso porque Leopoldo Lugones tenía como una gran tendencia al tradicionalismo, cosa que en el cencerro de cristal desaparece completamente. La recepción no fue la esperada por Guiraldes y por sus allegados, porque el poemario adelanta mucho de lo que va a ser la vanguardia argentina. Entonces el valor artístico de Guiraldes no va a ser valorado hasta 1926 con Don Segundo Sombra, y es una lástima porque el cencerro de cristal encierra todos los elementos guiraldianos. Ya desde el título podemos ver que se hace una división entre dos mundos que se disputan las páginas del cencerro. Por ejemplo, el tema del regreso, el tema del viaje, el tema de la tierra, del vitalismo, del irracionalismo de comienzo de siglo. Guiraldes empieza a experimentar con las formas ajenas a las tradicionales que se usaban hasta el momento, en un intento de asentarse frente a la lírica rioplatense. Bueno, los poemas, vamos a empezar a hablar de los poemas, carecen de una unidad entre tono y tema. Tenemos algunos poemas que tienen un tono humorístico, mientras otros tienen un tema grave. La crítica coincide que los más logrados son aquellos que tienen un tema grave, son los que refieren sobre todo al arraigo a la tierra, los que tienen un gran entusiasmo cósmico y los que son producto de viajes realizados. Los demás son estampas urbanas con un tono satírico. Desde el punto de vista de lo formal, hay una alternancia constante entre prosa y verso. Vamos a ver que muchas de las composiciones alternan ambas formas, o sea, se alternan en una misma composición, aunque siempre hay un predominio de la prosa. En cuanto a la rima, experimenta con formas tradicionales del español y muchas veces recurre a formas un poco inocentes. Vamos a ver después
que, no sé, rima corteza con destreza, por ejemplo, a eso me refiero con inocentes, o sea, son un poco candorosas, son obvias, digamos. En este punto sí juegan las influencias de Guiraldes. Como dijimos antes, Lafort, en cuanto al uso de la musicalidad, es su influencia mayor. Él exploraba mucho la imperfección musical para lograr una poesía con mayor gracia. Guiraldes se ve atraído a Lafort por lo formal, por sus formas humorísticas y melancólicas de ver el mundo. Él hacía varias denuncias como una vida desencantada y de esta forma tomaban algunos giros de gracia. Sin embargo, bueno, en Guiraldes no vamos a encontrar ese tono melancólico. También lo deslumbra mucho de Lafort su imaginación original y plástica, y esto va a quedar asentado en la búsqueda de la metáfora que hace Guiraldes. Otra figura muy importante para el poemario es el ya mencionado Lugones y su lunario sentimental. A diferencia de Lafort, Lugones va a tener una vigorosidad exaltada, una vitalidad exaltada. En Lunario sentimental, Lugones muestra su flexibilidad, su destreza musical, su ingenio, pero también va a influir mucho en Guiraldes esta nueva tendencia al sencillismo, y eso se va a notar en el cencerro. Entonces, bueno, volviendo a la crítica no lo recibe muy bien. La crítica todavía no estaba preparada para algo como el cencerro, y la causa de esto es que el cencerro anuncia los sismos venideros de la vanguardia, explorando las formas ya gastadas del modernismo, pero a la vez anunciando nuevas formas. Podemos encontrar entonces en la exaltación de la imagen, por ejemplo, en el uso de la metáfora, un antecedente muy claro del ultraísmo que después van a explotar Borges y Girondo, por ejemplo. Entonces, el poemario plantea para esta época de la literatura argentina una búsqueda de renovación del lenguaje poético con un acentuado carácter pre-vanguardista. Por eso se denomina al Cencerro de Cristal como netamente pre-vanguardista. Todavía no estamos inmersos en las vanguardias. Años después, Guiraldes va a decir: toda mi vida no ha sido más que un largo cencerro de cristal, y esto refiere justamente a que en esta primera obra está latente toda su obra, los temas del arraigo a la tierra, el entusiasmo por los viajes, el afán de trascendencia metafísica, son instancias que pueden parecer contradictorias, pero que él logra unir de una manera maravillosa. Entonces esta renovación expresiva se da en múltiples aspectos. Tenemos por un lado la búsqueda de la libertad formal, tenemos abundancia metafórica, imágenes insólitas que rompen las jerarquías, hay técnicas literarias propias del simultaneísmo cubista, tenemos introducciones de cosmopolitismo, de prosaísmo, de feísmo, de humor, hay una escasez de elementos coordinantes y de elementos subordinantes, hay fragmentarismo, que son todos recursos que se van a explotar más adelante en la vanguardia. Vamos a hablar ahora de dos recursos importantes que van a influir en las vanguardias del 20. En primer lugar, el primero ya lo mencionamos, es el uso de la metáfora. Para Guiraldes, la metáfora va a ser un instrumento para abarcar el mundo. Tiene formas expresivas de montaje simultaneísta, ya lo dije también, y va a ser de gran influencia para el ultraísmo posterior. Videla de Rivero, que es una crítica que yo leí para armar este encuentro, ejemplifica este sentido profundo de la creación que tiene la metáfora para Guiraldes con una cita muy linda del Sendero, que la voy a leer a continuación, como para que quede asentado lo que significa la metáfora para Guiraldes, dicho desde sus propias palabras. Por ti, mi ingenio, he ganado una totalidad perdiendo sus partes. La metáfora ha unido tantas cosas que lo apartado no existe. Cada metáfora nueva me da una parte del mundo. Poseo una sola palabra. Mi soledad y mi silencio se pierden en ella como dos frutas muertas en el sol. Bien, el segundo elemento que influye en las vanguardias del 20 va a ser el afán cosmopolita. Para Guiraldes, viajar es participar de lo creado.
El viaje va a ser un símbolo del viaje interior en una constante búsqueda de uno mismo, y esto lo vamos a volver a ver en Los Segundos Sombra, por ejemplo. Entonces, el encuentro el deseo de encuentro y de fusión con todo y con todos está implícito en el cosmopolitismo del poemario y se va a hacer cada vez más consciente con sus lecturas iniciáticas y orientalistas, teosóficas, que va a frecuentar a comienzos de la década del 20. Entonces este cosmopolitismo se va a complementar con el amor por su tierra natal y con el arraigo a la tierra, con la necesidad de trascendencia metafísica, con una necesidad de despliegue como con una necesidad de repliegue. Por otro lado, para David Viñas, el tema del viaje, el tema de la vuelta al campo también va a ser una reacción en contra de una Europa, podríamos decir, corrompida. La vuelta al campo como un rasgo purificador se va a encontrar en varias imágenes con significados distintos. Vamos a tener campos atardecidos, campos como cunas, campos como tumbas, la pampa como algo esencial, como algo puro, versus una Europa que va a ser vertiginosa, va a ser difícil de soportar, va a generar decepción, va a denotar algo de sensualismo. Esto se va a ver, por ejemplo, en Raucho. Entonces, todas estas vueltas a los orígenes, lo que va a resultar en Guiraldes va a ser obras tales como, por ejemplo, los poemas místicos, como El Sendero, que ya lo mencionamos, o como las notas sobre mi evolución espiritualista. Bueno, esta temática cosmopolita y viajera se va a retomar, por ejemplo, con autores como Oliverio Girondo. Vamos a ver que los apartados del cencerro, como Viajes y Ciudadanas, por ejemplo, están ordenadas de forma no cronológica, pero los poemas en su pie tienen la fecha y el lugar en el que fueron escritos. Es exactamente el mismo método que va a usar Oliverio Girondo en 20 poemas para ser leídos en el tranvía, por ejemplo. Así que esa es la influencia que tiene Guiraldes en las vanguardias del 20. Bien, no sé si elegí algunos poemas, no sé si quieren que los lea, por si alguien no los leyó. Perfecto. El primero que escogí fue Al hombre que pasó, de Camperas, así que lo leo. Es un poquito largo. Símbolo pampeano y hombre verdadero, generoso guerrero, amor, coraje, salvaje. Gaucho, por decir mejor, ropaje suelto de viento, protagonista de un cuento vencedor. Corazón de afirmación, voluntad de lealtad. Cuerpo morrudo de hombría, peregrina correría, que va tranqueando los llanos con la vida entre las manos, potentes de valentía. Vagabunda rebeldía, carne de orgullo y destreza, alma que tiene corteza, pues no hay viento ni lamento, que penetra en su rudeza, ni doble de su cabeza la remangada fiereza. En su melena soleada, que va de luz revolcada a la oración, flotando está en una intención, quiso libertad, la tuvo, y en su batallar no hubo quien le impusiera derrota. Su sangre, gota por gota, demostró que era ilusoria, para otros la victoria, y escribió roja su historia. Pero hoy el gaucho vencido, galopando hacia el olvido, se perdió. Su triste ánima en pena se fue una noche serena, y en la cruz del sur clavado, como despojo sagrado, lo oyó. Bueno, en este poema Guiraldes lo que hace es engrandecer la figura del gaucho, que ha sido repudiada gran parte de la historia por la sociedad y dejada de lado. Ahí en Guiraldes podemos ver en su obra general una necesidad de rescatar la figura del trabajador rural. El gaucho siempre es considerado como un mestizo cultural, un bastardo, y siempre se lo deja relegado. El gaucho también, recordemos que era reclutado para la guerra, por ejemplo, con los indios en las campañas anteriores a la conquista del desierto por Sarmiento, que tenían una clara intención de exterminio del gaucho, del indio, del negro. Entonces me parece también, estos hechos obviamente ya eran denunciados por José Hernández, en 1872 en Martín Fierro, pero me parece que Guiraldes intenta también como retomar un poco de esta historia, como hacer una pequeña denuncia, o no sé si denuncia, pero al menos que lo tengamos en la memoria, cuando dice su sangre gota por gota demostró que era ilusoria, para otros la victoria, y escribió de roja su historia.
Por otro lado, también retoma la idea clásica del héroe, pero desde los márgenes. Es un héroe muy sacrificado que toma fuerza por sí mismo. La característica principal del gaucho como héroe es la búsqueda de la necesidad constante de libertad, y Guraldes usa explícitamente la palabra libertad acá, y además siempre va a estar relacionado como a la figura del viento, que es la naturaleza en general, pero el viento da como esa idea de libertad, que es la búsqueda principal del gaucho. Por otro lado, me parece que también que esta evocación en tono legendario adelanta un poco de lo que va a ser después de Un segundo sombra. La idea es más o menos la misma, el gaucho ya es una figura que está desapareciendo, y el final es bastante similar al final de Un segundo sombra, cuando dice: su triste ánima en pena se fue una noche serena, y en la cruz del sur clavado como despojo sagrado lo oyó. Eso en cuanto a este poema. Obviamente que si ustedes quieren agregar algo de lo que yo leí que les parece, que les parece a ustedes, que creen que puede funcionar, o la idea que les genera, la pueden compartir, obviamente, no es lo que yo digo palabras sagradas. Después de viajar, elegí Aconcagua. Este poema, por ejemplo, alterna verso y prosa, así que lo voy a ir leyendo también. Cima, altura, cono tendencioso que escapas de la tierra hacia la coronación rala de aires eternos. Aspiración a lo perfecto, gran tranquilo, eterno mojón de cataclismo, cernido de nubes que lloran en tus flancos pétreos, desflocando sobre tu dureza la impotencia blanduzca de sus velámenes, esclavos del viento. Indiferente, caótica cristalización, rezo de piedra, véngame tu firmeza inconmovible, Dios del silencio, Dios de aspiraciones hacia la perfección sideral. Oh tú que escapas a la tierra, impulso en catalepsia, borbotón solidificado, serenidad hecha materia que duermes a través de los siglos imperturbablemente. Vuelo en letargo, véngame tu estabilidad perenne, oh pacificador inerte, dame tu sopor inmutable y la paz de tu quietísimo de esfinge geológica, Aconcagua. Bueno, es un canto a la Aconcagua, obviamente. El poema en general está atravesado por un sentimiento un poco telúrico, un poco de anhelo con la fusión cósmica. El yo lírico se empeña constantemente en mencionar a este gigante de piedra, lo apostrofa, dialoga con él. Cada apóstrofe es una imagen, un intento de definición sustantivada. Va tratando de intentar captar su esencia absoluta. Entonces tenemos que la Aconcagua surge de lo más hondo de la tierra, dice borbotón solidificado, pero también se escapa de la tierra. Es un rezo de piedra, tiene imágenes prevanguardistas que tienen algo de Víctor Hugo, algo de Lafort, algo de Lugones, pero que pueden coincidir y que pueden estar juntas, o sea, tienen una gran coherencia con la cosmovisión guiraldiana. Por otro lado, tenemos en la Aconcagua, en la imagen de la Aconcagua en sí, arraigo, tenemos quietud, pero que también simboliza como una sed de viajes, de nuevas aventuras. Entonces, para Guraldes, la Aconcagua va a ser como una expresión de una vivencia casi extática. Vamos a tener metáforas como estabilidad perenne, que invocan quietud, pero también algunas que implican movimiento, como estabilidad perenne, como vuelo en letargo. Entonces, Guraldes encuentra en el Aconcagua un símbolo que también persigue la aproximación simultaneísta de dos planos espaciotemporales: tierra y cielo, tiempo y eternidad. Bien, el último poema que elegí es Inútil, de Ciudadanas. Este lo eligió Paz, así que lo voy a leer. Tengo hoy en el alma unos cuentos muy viejos, lejanos. Nacieron conmigo y fueron ya antes, y cuentan palacios, espíritus buenos y espíritus malos, y llevan perfumes de leyendas bárbaras, dragones y encantos maléficos, buenos milagros. Son todo lo irreal y todo lo sueño. No quieren ni pueden nacer, pues son vagos. Son viejos los pobres, los cuentos de abuelo, nacidos quién sabe mirando en el fuego, una noche tranquila y apta al recuerdo de cosas que nunca existieron. Cuentos viejos y vagos y nebulosos,
de episodios fabulosos, potentes magos, recuerdos, cuentos ancianos, quedad lejanos. Bueno, acá nos encontramos con esta idea mística de la unión con todo y con todos. Lo que él le cuenta le llega de otros, no es necesariamente algo que le fue transmitido en el seno familiar, sino que también da como esta idea del cosmopolitismo que habíamos mencionado antes, de que lo va aprendiendo de sus viajes, del contacto con otras culturas, del contacto con otras literaturas. Esta misma idea se va a retomar después, por ejemplo, en la advertencia de en los cuentos de muerte y de sangre. Él va a decir que los cuentos que narra ahí son cuentos que ha oído en algún momento de su vida y que no tienen ninguna intención de dar como una evidencia cronológica. Vamos a sacar de acá, por ejemplo, un ejemplo para decir esto que yo había dicho de la rima candorosa, cuando dice, por ejemplo, cuentos viejos y vagos y nebulosos de episodios fabulosos. Esa rima entre nebulosos y fabulosos es bastante inocente, o sea, es como muy candorosa y bastante obvia. A eso me refería, no a que estuviese mal o algo por el estilo. Así que bueno, esto fue lo que tenía para decirle de Guiraldes. No sé si quieren preguntarme algo más o si quieren preguntarlo después, no tengo ningún problema. Si necesitan, no sé, quieren más lectura, si quieren bibliografía relacionada a Ricardo Guiraldes o algo por el estilo, pueden pedirla por el grupo o pueden pedirla a la página del museo y pues me lo transmiten. ¿Próximo encuentro? El próximo encuentro va a ser el sábado 25 a las 19 horas también, así que esperamos que lo vean y que apoyen esta iniciativa del Museo Guiraldes, porque realmente es muy importante mantener viva la obra de Ricardo Guiraldes. Así que muchas gracias.